Ve a casa ahora al salón de espera nupcial. Mientras le deseaba lo mejor a mi hija en su matrimonio, de repente me dijo que me fuera. Su expresión estaba lejos de lo que uno esperaría de una novia en su vestido de novia, y yo estaba desconcertada con una torsión descontenta de su rostro. Ella dijo: ya no te necesito en mi vida. Profundizando aún más mi confusión, me preguntaba si había hecho algo para merecer tal declaración de su parte. Estás tan bien como muerta para mí, así que simplemente desaparece. Su expresión previamente hosca se torció en una sonrisa maliciosa. Parecía que había ocultado mi existencia de su prometido, porque se avergonzaba de mí. Nunca tuve la intención de vivir una vida que trajera vergüenza, pero mi hija presentó numerosas quejas contra mí, culpándome. Aunque sus acusaciones eran meramente presunciones egoístas. Señalar esto ahora no la haría entender, así que decidí cumplir los deseos de la novia. Sí, entiendo, si mi hija no me necesita, entonces está bien. Según sus deseos, decidí mantenerme alejada de ella a partir de ahora. Con esa resolución, dejé el lugar. Sin embargo, 3 horas más tarde, ella me llamó. Inicialmente ignoré las llamadas, pero eran tan persistentes que finalmente contesté. Sonaba desesperada: vuelve al lugar ahora mismo. Soy Grace, tengo 55 años. Después de divorciarme de mi esposo, hace 25 años, he estado manejando tanto el trabajo como la crianza de los hijos por mi cuenta. La razón del divorcio podría sonar cliché: la aventura de mi esposo. En ese momento, nuestro hijo Aaron tenía 10 años y Hannah solo 5. Luché con la idea de quitarles a ellos a su padre. Sin embargo, mi esposo se negó incluso a discutirlo y nos dejó solo con una solicitud de divorcio. Me sentí culpable hacia los niños. Pero continuar el matrimonio no era posible sin considerarlos, ya que su padre se fue sin pensarlo 2 veces. Ya sea divorciados o no, tener un padre ausente sería lo mismo. Hannah se sentía un poco sola sin su padre, pero después de un mes dejó de mencionarlo. Aaron, de hecho, se sintió aliviado por el divorcio. Aparentemente, mi esposo había presentado a su amante a Aaron, pensando que lo entendería porque ambos son hombres. Aaron expresó su asco hacia su padre. Aaron ahora es abogado, habiendo sido impulsado por su desprecio por su padre para ayudar a aquellos que sufren por infidelidad. Este año, después de una década en un bufete de abogados, renunció y abrió su propia pequeña práctica. Hannah trabaja en administración médica en un hospital importante en la ciudad vecina. Desde que se graduó de la escuela vocacional, ha estado viviendo por su cuenta y rara vez visita el hogar. Aunque me siento un poco sola, estoy feliz sabiendo que le va bien. Ahora que los hijos son adultos e independientes, disfruto vivir sola, a menudo tomando atajos en las tareas del hogar. A veces me conformo con entregas o comidas preparadas para la cena y disfruto beber sola la noche antes de un día festivo. Un día, Aaron me visitó y me trajo buenas noticias, aunque no era sobre él. Sorprendentemente, Hannah se iba a casar. Me sentí un poco molesta por no escucharlo directamente de ella, pero sin duda eran buenas noticias.
Le pregunté a Aarón sobre su prometido y él se asombró de que yo no supiera nada. Parecía frustrado con Hannah. Hannah siempre había sido descuidada, olvidaba cosas que necesitaba para la escuela en el último minuto o presentaba tareas después de sus fechas límite. Probablemente, o se olvidó de decirme o asumió que Aaron lo haría. Aarón suspiró mientras compartía lo que sabía. El prometido de Hannah es cirujano en el hospital donde ella trabaja. Han estado saliendo por 2 años. Dado su historial de relaciones de corta duración, me sorprendió que ella hubiera logrado mantener una por tanto tiempo. Aarón se rió, sugiriendo que debía estar seria esta vez. Después de que Aaron se fue, intenté llamar a Hannah para saber más, pero ella no respondió ni devolvió las llamadas. Contactarla es raro, tal vez 1 de cada 10 intentos, pero necesitaba más detalles. Su prometido podría venir a saludar y podría haber una reunión con ambas familias. Si su prometido estuviera visitando, tendría que limpiar la casa y, si iba a conocer a los futuros suegros, querría vestirme apropiadamente. Intenté contactar a Hannah varias veces, pero nunca contestaba. Usualmente, solo llama durante Pascua o Navidad para preguntar sobre comidas o cuando necesita dinero debido a dificultades financieras. Ella volvería a casa para las fiestas y preparaban sus platos favoritos. Pero de lo contrario no. Cuando pedía dinero, sugerí que volviera a casa si las cosas estaban difíciles, pero ella se negaba y simplemente pedía una transferencia de dinero. En cambio, no quería consejos, solo ayuda financiera. Hannah trabaja en la ciudad vecina, ir al trabajo desde casa sería financieramente más inteligente. Pero ella se niega. Así que, de vez en cuando, la ayudo para asegurarme de que no luchara por comer, asumiendo que no querría escuchar ningún reproche. Probablemente no contestaba mis llamadas de mala gana. Reluctantemente, me comuniqué de nuevo con Aaron. Según él, los padres del prometido estaban ocupados trabajando en el extranjero y no volverían hasta el día de la boda, así que no habría una reunión formal entre las familias. Planearon manejar los saludos el mismo día de la boda. Aarón sugirió que al menos deberían saludarse de antemano, pero Hannah se negó obstinadamente. Ella insistió en que la boda era asunto propio y se casarían sin importar cualquier objeción, así que saludar el día sería suficiente. Podía entender su punto, pero conocerse como futuros parientes parecía importante. Tal vez mi forma de pensar estaba desactualizada. El día de la boda de Hannah no había recibido ninguna comunicación ni invitación de ella, pero conociendo el lugar y la fecha, me vestí con un vestido formal para celebrar su evento. Probablemente, en su típica manera descuidada, pensó que Aaron me había informado y no me envió una invitación. Tal vez planeaba hacerlo, pero se olvidó. Tenía algunas reservas sobre sí. Hannah podría manejar ser la esposa de un cirujano. Pero hoy era su gran día y yo tenía la intención de celebrar sin críticas. Cuando llegué, no estaba segura de dónde estaba el salón nupcial debido a las múltiples bodas y el vestíbulo abarrotado. Si Hannah me hubiera informado, no habría molestado al personal ocupado. Después de que el
Personal me guió al salón nupcial, les agradecí y toqué la puerta. Al escuchar la voz de Hannah, la abrí. Ella ya estaba vestida con su vestido de novia, luciendo tan hermosa frente al espejo que casi lloré de alegría. «Felicidades. En tu gran día», le dije. Mientras hablaba, la cara de Hannah se retorció. No podía entender por qué. Se veía tan descontenta en lo que debería haber sido un día feliz. Quizás tenía cierta ansiedad sobre el matrimonio o estaba preocupada por llevarse bien con sus futuros suegros. Los saludos previos a la boda y las reuniones familiares habrían aliviado tales preocupaciones, pensé, pero hoy era su día especial y no quería darle lecciones. Intenté tranquilizarla con una sonrisa. Y me acerqué a ella, pero ella respondió bruscamente. «¿Por qué viniste? No estabas invitada», y me empujó con fuerza. Me quedé en shock. Nunca la había visto ser violenta, aunque a menudo era dura con sus palabras. No podía creer que hiciera esto y, aunque no había recibido una invitación oficial, no podía entender que no me hubiera invitado a su propia madre. «Ve a casa ahora», mi hija me miró con rabia y dijo. Su expresión estaba lejos de lo que uno esperaría de una novia en su vestido de novia y yo estaba completamente confundida. Cuando le pregunté por qué quería que me fuera, ella torció su rostro en desagrado y dijo, «Ya no te necesito en mi vida», lo que me dejó aún más perpleja. ¿Había hecho algo para que dijera tal cosa? Podrías no existir en este mundo para mí, así que desaparece. Su expresión infeliz se torció en una sonrisa maliciosa. ¿Por qué dirías tal mentira? Es porque eras una mujer tan poco atractiva que te engañaron y terminamos en un hogar monoparental. Viviendo una vida restringida, respondió mi hija en un tono áspero. Nunca tuve la intención de hacer que mis hijos vivieran una vida privada para evitar ser etiquetada como una familia monoparental. Participé activamente en eventos escolares. Nunca falté a celebrar eventos importantes como cumpleaños o Navidad, y siempre les di una cantidad adecuada de dinero para sus edades. Aunque podría sonar autocomplaciente, logré que tanto mi hijo como mi hija terminaran la universidad y la escuela vocacional sin becas. Esto fue posible porque había estado trabajando en la misma empresa desde que me gradué de la universidad, ocupando un puesto que ganaba más que la mayoría de las mujeres de mi edad. Sin embargo, mi hija aún piensa que vivimos una vida pobre y que nos faltaba libertad. La asignación era muy poca y la razón por la que no pude enviar a mi hija a la escuela secundaria privada que quería no fue por problemas financieros, sino porque eras el tipo de mujer que sería engañada. Mi hija parecía resentida, pensando que si ambos padres hubieran estado juntos, ella no habría tenido que sentirse así. Probablemente piensa que si ambos padres hubieran trabajado, podríamos haber tenido una vida más acomodada. De hecho, la razón por la que mi esposo se fue podría haber sido en parte debido a mi falta de atractivo, pero no enviar a mi hija a la escuela secundaria privada no fue por problemas financieros. Si ella hubiera tenido un deseo genuino de estudiar algo específico en esa escuela, la habría enviado incluso si hubiera sido una lucha. Sin embargo, su única razón para querer ir allí fue porque le gustaba el uniforme, así que simplemente no lo permití. Estaba sin palabras, nunca habiendo imaginado que ella culpara nuestra situación.
financiera. Pensando que estaba acorralada por mí. Silencio, mi hija me atacó con una mirada triunfante. He trabajado duro para no terminar como tú, viviendo una vida pobre y asegurándome de no ser el tipo de mujer que es engañada fácilmente en la escuela secundaria. Y hija había puesto mucho esfuerzo en su apariencia y era bastante bonita. A diferencia de mí, que solo usaba maquillaje sencillo. Ella era muy hábil en ello. Se había presumido de no estar nunca sin un novio. Mi hija creía que me habían engañado porque carecía de atractivo y siempre había parecido pensar que la apariencia es todo. A pesar de mis esfuerzos por enseñarle que lo que está dentro es lo que cuenta. Ella nunca parecía entender que la gente juzga por las apariencias. Gracias a mi belleza puedo casarme con alguien que sea atractivo, ella resopló con orgullo, ya que me caso con un doctor. Si sale a la luz que fui criada en un hogar monoparental pobre, el compromiso podría cancelarse. Solo ve a casa, pero ¿no encontrará extraño tu prometido que tu madre no esté en la boda? Mientras mi hija continuaba insistiendo en que me fuera, hice una pregunta sensata. Ella respondió, está bien, sería más sospechoso si estuvieras aquí. Parece que mi hija también mintió a su prometido y a su familia, afirmando que sus padres murieron en un accidente cuando ella estaba en la escuela secundaria. Les dijo que ella y su hermano se apoyaban mutuamente usando la herencia de sus padres y que pudo graduarse de la escuela vocacional gracias al éxito de su hermano como abogado. Además, se hizo pasar por una chica diligente, que luchaba por equilibrar estudios y trabajos a tiempo parcial para su futuro. En realidad, mi hija nunca trabajó en un trabajo a tiempo parcial. Salía con amigos casi todos los días después de la escuela y sus calificaciones eran inferiores al promedio. Es asombroso cómo pudo inventar tales fabricaciones. ¿No piensa que sus mentiras serán descubiertas o está segura de que no lo serán? Creo que tales mentiras son fácilmente descubiertas. Además, parece pensar que el hecho de que me hayan engañado y divorciado es vergonzoso, pero nunca viví de una manera que considerara vergonzosa. Cada queja que hizo mi hija era su propia creencia egoísta o capricho. Pero incluso si lo señalara ahora, probablemente solo se enojaría y no escucharía. Como hoy es su día de boda, respetaré los deseos de la novia. Sí, entiendo si mi hija no me necesita, entonces así sea. Según sus deseos, ya no me involucraré con ella. Con esa decisión en mi corazón, dejé el lugar. Mientras iba de regreso a casa en un taxi, mi hijo llamó. Cuando me preguntó dónde estaba, le dije honestamente que estaba de camino de regreso. ¿Qué? La ceremonia de Hannah está a punto de comenzar, él se sorprendió mucho. Pero cuando expliqué lo que mi hija había dicho, se enfureció. No voy a asistir a la boda de mi hermana ingrata tampoco, dijo y colgó. No sé si realmente regresaste, pero eso es para el decidir. Cuando llegué a casa, me cambié de mi vestido formal a algo más cómodo. Y decidí relajarme. Había despejado mi agenda para la boda, así que parecía que podría tomarlo con calma hoy. Vertí un poco de té en mi taza favorita y me acomodé para relajarme. Aproximadamente 3 horas después de llegar a casa, mi hija llamó. Ella me había descartado como innecesaria, diciendo que no me necesitaba. Yo también estaba enojada. Incluso como madre que la apreciaba, que me hablara de esa manera. Era enfurecedor. También tengo emociones. Especialmente ahora, no me sentía lo suficientemente tranquila para hablar, así que ignoré la llamada.
Pero ella seguía llamando una y otra vez, así que a regañadientes contesté. Antes de que ella siquiera confirmara que era yo, soltó algo increíblemente. Egoísta, vuelve al lugar ahora mismo, porque la ceremonia ya debería haber terminado. ¿No debería? No puedo entender por qué insistirías en que regrese después de que la boda seguramente haya terminado. Después de todo, fuiste tú quien me dijo que me fuera, así que ¿por qué debería regresar ahora? Sin embargo, ella seguía suplicando con una voz casi llorosa. Parece que el director del hospital donde trabaja notó mi ausencia en la recepción y hizo un alboroto al respecto. Sin saberlo, había sido invitada por el lado del novio. Trabajo en ventas de dispositivos médicos y había estado visitando el Hospital Comprehensive donde trabaja mi hija mucho antes de que ella comenzara a trabajar allí, así que conocía bien al director. El hospital planeaba firmar un contrato para introducir un robot quirúrgico muy raro en los Estados Unidos, que el novio iba a usar. Por eso, había sido invitada a la boda, incluso sin una invitación de mi hija. Podría haber asistido debido a la invitación del novio. Pero no había señales de mí ni en la boda ni en la recepción. El director, al notar esto, pidió al personal del lugar que revisara la lista de invitados. Mi nombre ya estaba marcado como registrado. Sin embargo, aunque todo el personal del hospital invitado a la boda buscó en el lugar, no pude ser encontrada. El novio y el director estaban perplejos cuando un miembro del personal mencionó: ¿Es esa la persona a la que guía al salón nupcial hace unas horas? La vi salir. Ahora. Mi hija estaba siendo cuestionada por el novio y el director. Además, la ausencia de su hermano, quien se suponía que la había apoyado todo el tiempo, la puso en una situación difícil. Después de ser sometida a la ira irracional de mi hija, ya no sentía ganas de celebrarla. Sin embargo, no podía ignorar mis conexiones profesionales, así que reluctantemente decidí regresar al lugar. Mi hija sonaba aliviada y agradecida. Pero incluso si hubiera ido al lugar, no la ayudaría si sus mentiras eran expuestas. Solo diría la verdad. Mi hija aprendería de primera mano lo que sucede cuando solo te importa la apariencia y descuidas tus cualidades internas. Mientras me preparaba, recibí una llamada de mi hijo Aaron. Al parecer, mi hija Hannah también lo había llamado pidiéndole ayuda. Aunque él estaba enojado y había dicho que no asistiría a la ceremonia, parecía que no podía ignorar completamente la situación de su hermana. Aaron estaba esperando en un café cerca del lugar, listo para asistir a la ceremonia. Sí. Hannah se disculpaba conmigo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo para la ceremonia y luego la recepción, Hannah no contactó a Aaron. Es poco probable que nadie haya notado la ausencia del hermano de la novia. Hannah probablemente lo ocultó con alguna mentira plausible. Suspiré con exasperación por las continuas mentiras de mi hija. Aaron sonaba frustrado al teléfono, diciendo: No creo que Hannah tenga intención de disculparse. No necesitas ir tampoco. Man, pero debido a mis conexiones de trabajo, tuve que ir. Cuando le dije esto, Aaron dijo que vendría al lugar conmigo. Así que decidimos encontrarnos frente a él. Esta vez, usé mi traje de negocios en lugar del vestido formal y me apresuré al lugar. Me encontré con Aaron frente al lugar y procedimos al salón nupcial del cual había sido echada horas antes. Al abrir la puerta, a diferencia de hace unas horas, encontré a Hannah fuera de su vestido de novia y con ropa casual, junto con el novio y el director del hospital. Me incliné
Hice ante el novio y el director, disculpándome por irme después de haber sido invitada. El director preguntó por qué me había ido de repente. Me dijeron que mi hija me había dicho que me fuera. Solo estaba cumpliendo los deseos de la novia para su día especial. El novio y el director, quienes habían sido informados de que los padres de Hannah habían muerto en un accidente, la miraron sospechosamente. Me reintroduje como la madre de la novia. Entonces, Hannah comenzó a poner excusas. No, esta persona es como un pariente que me cuidó, pero Aaron la interrumpió, diciendo, ella es nuestra madre, quien nos crió sola. Cuando Aaron corrigió su mentira, Hannah trató de presionarlo. Él es solo un pariente que actuó como una madre. ¿Verdad? Sí, hermano, sin embargo, Aaron no la defendió. Y la reprendió por mentir, luego. Se dirigió al novio para disculparse por perder la ceremonia. Parecía que Aaron y el novio se estaban conociendo por primera vez. Según el novio, Hannah le había dicho: mi hermano es un abogado exitoso que viaja por el país y no puede hacer tiempo hasta el día de la boda. Y había rechazado una reunión entre las familias que se suponía que iba a suceder antes de la boda. Probablemente quería evitar que la verdad sobre mí, que estoy viva, saliera a la luz a través de su hermano orientado a la justicia. Debe haber pensado que el día de la boda, con todo el ajetreo, sus mentiras no serían descubiertas, incluso si no había tiempo para hablar con el novio. Debería haber habido conversaciones con su familia. Fue ingenuo de parte de Hannah pensar que no sería expuesta. Si realmente quería borrar mi existencia, no debería haber invitado a Aaron tampoco, pero eso rompería la narrativa de hermanos apoyándose mutuamente. Así que no tuvo más opción que invitarlo. ¿Qué quieres decir con que Hannah me mintió?, confrontó el novio a Hannah. Ella se excusó diciendo que pensaba que el compromiso sería cancelado si se sabía que provenía de una familia monoparental pobre. El director se quedó sorprendido. Pobre persona. El director sabía que yo era una de las vendedoras de mayor rendimiento en ventas de dispositivos médicos, que típicamente paga más que los puestos de ventas normales. Podría incluso ganar tanto como el novio, que es cirujano, explicó el director. Y Hannah dijo, pero recibía poca asignación y no me permitieron ir a la escuela secundaria que quería porque era privada. El novio, mirando incrédulo, preguntó cuánto dinero recibía en la escuela secundaria. Eran 50 pesos. Y en la escuela vocacional 100 pesos, pero eso se acababa rápidamente cuando salía con amigos y mis amigos tenían mucho más dinero. La escuela secundaria a la que asistió Hannah no prohibía los trabajos a tiempo parcial. Sus amigos simplemente ganaban su propio dinero a través del trabajo, a diferencia de ella. ¿No es suficiente dinero si añades un trabajo a tiempo parcial? Eso se acaba rápidamente, señaló el novio. Hannah parecía atrapada. De hecho, le había dicho al novio que había luchado por equilibrar estudios y trabajos a tiempo parcial para su futuro. No es de extrañar que el novio esté sospechoso. Incluso el trabajo a tiempo parcial era una mentira. Ya no puedo confiar en nada de Hannah. El novio se desplomó, abrumado. Hannah se aferró a él, suplicando perdón, pero él permaneció en silencio, con la cabeza gacha. El director, incapaz de soportar la situación, preguntó si había más mentiras. En un destello de desafío, Hannah me culpó, todo es porque eras tacaña. Aparentemente, no pudo ver que culparme cuando sus mentiras habían sido
expuesta solo empeoraría su imagen. Me pregunté cómo llegó a ser así. Cuando intenté educarla tan bien como a Aarón. Tal vez su educación fue lo único que me equivoqué. Hannah había crecido como su padre, quien era frívolo con las apariencias y el gasto, siempre listo para meterse en el presupuesto familiar cuando su salario no era suficiente. Le advertí repetidamente sobre el dinero cuando quería ir a una escuela secundaria privada. Y cuando pedía más asignación, pero parece que nada de eso resonó en ella. Ya sea que fuera tacaña o pobre, fue Hannah quien decidió mentir al respecto porque se sentía avergonzada de mí. Reconozco el esfuerzo que hiciste para ser bella, pero no está bien adornarte con mentiras solo porque careces de confianza. Al señalar esto, Hannah respondió bruscamente, no mentí porque carezco de confianza, mentí porque me avergonzaba de ti. Aún así, está mal pretender que tu madre no existe. Si simplemente hubiera dicho que no nos llevamos bien, no habría sido una mentira. Si no hubiera acumulado mentiras para verse mejor, no habría perdido la confianza del novio. Siempre traté de mantener la calma al reprender a mis hijos, especialmente a medida que crecían, porque alzar la voz podía llevar a emociones escaladas en lugar de centrarse en el problema en cuestión. Sorprendida por mi voz alzada, Hannah se estremeció y se quedó congelada. Aaron se quedó boquiabierto de shock y tanto el novio como el director expresaron su incredulidad, mirando fríamente a Hannah, incapaces de soportar la situación. Ella se derrumbó de rodillas y comenzó a llorar como una niña. Pensé para mí misma: esto debe ser lo que parece el caos. Solo. El llanto de Hannah llenó el silencio y la atmósfera se volvió tensa. Entonces, el director intervino: esto puede no ser el mejor momento, pero de repente me pidió que no cancelara el contrato para él. Robot quirúrgico. Entendí sus sentimientos. Aunque parecía un momento extraño para mencionarlo. Había trabajado duro para llevar este raro robot quirúrgico al hospital donde trabajaba mi hija. Gracias al director. Sin embargo, ahora que se sabía que mi hija estaba relacionada conmigo, el director sintió una crisis sobre la introducción del robot. El novio también suplicó. Sinceramente, aunque mi hija acababa de llorar en voz alta, parecía darse cuenta de lo importante que era la introducción del robot. Por la actitud del director y el novio hacia mí, suplicó: lo siento, fue todo mi culpa, así que por favor, solo firma el contrato. Con el hospital como era un problema relacionado con el trabajo. Quería decirles que el comportamiento de mi hija no debería afectarlo. Pero esta vez mezclé sentimientos personales en el contrato. No fue culpa del director ni del novio. Pero les dije que quería reconsiderar todo. Una vez que regresé a mi empresa, el director gritó a mi hija: ¿qué has hecho? Y el novio estaba en shock, murmurando sobre mi carrera. Decidí que esto ya no era solo un problema familiar, sino un asunto del hospital, y salí del salón nupcial con Aaron. Más tarde, recibí una llamada de Hannah. Ella me había descartado previamente como innecesaria. Ignoré la llamada por un tiempo. Pero ella seguía llamando, así que a regañadientes contesté: mamá, todo es tu culpa. El compromiso se rompió. ¿Qué vas a hacer al respecto? Tan pronto como habló, mi hija comenzó a culparme a pesar de haberle explicado sus errores y de haberse disculpado una vez. Todavía intentaba echarme la culpa, lo cual fue horrible. Mientras permanecía en silencio, ella continuó despotricando sobre su situación actual.
Parece que había enfadado al director del hospital y se habían propagado rumores dentro del hospital. El personal masculino que antes la adoraba ahora mantenía su distancia, sus relaciones ya tensas con el personal femenino habían empeorado y los susurros habían aumentado. Hannah estaba usando su compromiso con un cirujano para aumentar su estatus y queja. Ahora que el compromiso se rompió, la gente dirá que las mujeres que pueden casarse son ganadoras y las que no, perdedoras, ¿verdad? Entonces, ¿a qué grupo perteneces ahora? Dirán que es lo peor. ¿No es horrible? Me avergoncé de Hannah así como ella me había dicho que se avergonzaba de mí. No importaba cuánto puliera su apariencia, sin sustancia interna, era sin sentido. Castigué a mi hija por no entender esto incluso después de que su compromiso fue cancelado. ¿Cuándo se dará cuenta de que todo es tu culpa? Así que necesitas asumir la responsabilidad y cuidarme por un tiempo. Me sorprendió la absurda demanda de mi hija. Aparentemente, estaba planeando renunciar a su incómodo trabajo en el hospital y volver a casa, pero mimarla ahora no la ayudaría a reconocer sus errores. Decidí endurecerme, quizás demasiado tarde, pero como dicen, el halcón madre empuja a sus polluelos del acantilado para enseñarles a volar. Todo lo que has hecho hasta ahora te ha convertido en quien eres. Estás cosechando lo que sembraste. Mis palabras enojaron a mi hija, quien me arrojó insultos viles. Pero yo me mantuve firme en mi posición. También le dije, no pienses en volver a casa. Trataste de borrarme de tu vida, así que deberías vivir de acuerdo a tus palabras. Cuando le dije que ya no la apoyaría más, ella cambió y habló dulcemente, mamá, lo siento, no quise hacer ningún daño. Parecía tener dificultades para continuar trabajando y quería desesperadamente renunciar, pero vivir sola sería difícil. Si renunciaba, había venido suplicando dinero incluso mientras ganaba un salario, probablemente sin haber ahorrado nada. Suplicó que no la abandonara. Pero mimarla solo la alentaría a no reflexionar sobre sus acciones. Su comportamiento el día de la boda. Pretendiendo estar arrepentida y luego sin mostrar verdadero remordimiento, fue un ejemplo claro. Simplemente le dije, mejor intenta tu mejor esfuerzo y colgué. Después de eso, llamó muchas veces, pero no contesté. Más tarde, supe por el director que Hannah había renunciado al hospital. Me disculpé por cualquier problema que mi hija le hubiera causado a él y a su ex prometido, pero el director dijo que no había necesidad, ya que el robot quirúrgico aún sería introducido según lo planeado. Más bien, dijo, lamento no haber podido ayudar lo suficiente a tu hija para prevenir su renuncia. La renuncia fue obra de ella misma, el director no se sintió verdaderamente responsable de su renuncia. Cuando le aseguré que no se preocupara, fácilmente cambió la conversación hacia el próximo robot quirúrgico. Hannah, ahora desempleada, estaba luchando con su búsqueda de empleo. Había vendido la mayoría de sus productos de belleza caros para cumplir con los requisitos. Supe por Aaron que también se negó a ayudarla financieramente. Se deja llevar demasiado fácilmente cuando está mimada, sin embargo, a veces la sacaba a comer. Durante una de esas comidas, reportaron que reconoció lo privilegiada que había sido. Esperaba que realmente reflexionara y se convirtiera en una mujer adulta autosuficiente.